a través de la pantalla de TV Andes. Y en la sección Aldea Universitaria tendremos la oportunidad de conversar con el psiquiatra Edgar López, que enseñará a más de un emprendedor a canalizar sus energías positivas y negativas. A continuación. Bueno, muchísimas gracias, Marianela, por tu invitación a tu programa. Bueno, fíjate, hablábamos de inteligencia emocional, una palabra que se escucha tanto en los libros de autoayuda, en YouTube, en las redes sociales. Es muy de moda utilizar este término, inteligencia emocional, que de hecho existe, ¿no? Cuando uno habla de inteligencia emocional es que tu cerebro tiene miles de componentes y miles de funciones. Y no estoy hablando de exageración, son miles, de hecho son millones. Pero cuando hablas de inteligencia es cómo las voy a utilizar, es como tener una caja de herramientas y saber que todas te son útiles, pero hay unas que van a ser obsoletas para algún tipo de funciones y hay otras que te van a servir definitivamente y te van a ajustar en el momento que tú las vas a necesitar. Cuando nosotros hablamos de inteligencia emocional, primero tenemos que definir que emociones es aquello que nos mueve y que de alguna manera cuando nos mueve desde el punto de vista de pensamiento, de espiritualidad y de movimiento, de hacer, de diligencia, ¿no? De gestionar. Entonces, cuando nosotros hablamos de una inteligencia emocional, tenemos que tener en cuenta de que existen emociones positivas y negativas, pero no porque sean las negativas no nos van a servir, todas son útiles, porque tú puedes tener alegría, euforia, pero también puedes sentir ira, rabia y miedo, pero que todas te van a servir. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si no hay una molestia consigo mismo en un momento que se está fallando y se repite en el error, si tú no te molestas vas a seguir cometiendo el mismo error. Si uno no tiene miedo, sino que todo se hace sin agallas y no se mide una parte o una probabilidad de accidente, probabilidad de fracaso, pues no te vas a preparar, no vas a ser, vas a ser simplemente intuitivo y vas a reaccionar de manera instintiva. Pero cuando hay miedo de alguna manera y cuando se usa de una manera correcta, no de manera pesimista, el miedo lo vas a utilizar a favor de que yo me tengo que preparar para poder lograr el éxito. No un miedo en el sentido de que, oye, hay gente mejor que yo y entonces yo voy a fracasar y entonces ¿para qué me voy a arriesgar? No. Es utilizar el miedo a favor de uno, es utilizar la ira a favor de uno. Y la alegría, pues, y la euforia, pues, es algo que sabemos que nos va a funcionar, ¿no? En el caso de los emprendedores, muchas veces ellos tienen que lidiar con dos palabras. Una es el fracaso, lo negativo. La otra es el éxito, lo positivo. ¿Se pueden trabajar ambas? ¿De qué manera puede una persona, un emprendedor que de repente monta su negocio, no le va bien, cómo poder utilizar ese fracaso para poder lograr el éxito, y cuando logre el éxito, cómo poder canalizar esa energía también? Muy bien, fíjate que hay algo que uno tiene que conceptualizar y en vez de hablar de éxito y fracaso, lo ideal es sentir que dentro del éxito existe un proceso, porque el éxito no es una meta, el éxito es un proceso en el cual van a haber episodios y probabilidades de fracaso. Muy distinto a pensar que si estoy fracasando es que no estoy teniendo éxito. No, dentro del éxito tú puedes tener momentos de fracaso. Una simple diligencia que no se hizo en el momento porque no había una línea en el banco, no te hicieron el préstamo, no te llegó el producto, entonces no es un fracaso. Hay un inconveniente, hay un contratiempo que tú tienes que redirigir nuevamente, un plan B de qué hacer en esos momentos imprevistos. Pero no es un fracaso como tal, sino si uno lo ve como un contratiempo o como que el fracaso es parte de lo que te va a decir a ti, te va a dar una sacudida, el fracaso te tiene que mover el piso. Porque si no te lo mueve, no vas a hacer ese razonamiento en el cual tú te sientes mal y tienes que decir, me siento mal y yo tengo que redireccionar lo que yo estoy haciendo. Entonces, el fracaso, cuando uno lo pone a favor de uno, así como las emociones, lo vas a utilizar a favor tuyo. Porque experimentar el fracaso, es decir, si no lo logré es porque hay algo que dentro del proceso no estoy haciendo de manera correcta. O me estoy saltando un paso, o estoy poniendo muchos, o sencillamente estoy utilizando los incorrectos. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo para ser realmente un emprendedor? Tengo que saber de que tengo muchas herramientas y muchas piezas, pero la inteligencia
y utilizando las emociones te van a decir cuáles son las más correctas que tienes que usar para determinado momento. Por eso la palabra emprendimiento. ¿Qué es un emprendedor? Una persona que, como cualquier persona, quiere comenzar, pero tiene la capacidad de tener cualidades para tener un progreso. No solamente la iniciativa de empezar algo, sino de poder avanzar. Y dentro de ese avance existe el fracaso. O sea, el fracaso no es ir para atrás, sino es una situación displacentera que se te presenta porque no lograste algo, pero que te llama a conciencia para que hagas correcciones. Entonces, ¿qué es lo bueno? Que de este programa nosotros entendamos de que no existe un éxito y que lo contrario es el fracaso, sino que el fracaso va a ser parte de esa prueba que nos pone la vida y nuestro intelecto para llegar finalmente a ese éxito. Y hay muchos libros de autoayuda, existen demasiados, a uno le llega más un autor que otro. ¿Cómo hacer para que esos libros sean realmente efectivos en las personas que los lean? Mira, los libros no tienen vida, los libros son inanimados. Quien le va a dar la parte emocional y la vida al libro es la persona que lo lee. Si tú lo lees esperando a que el libro te diga todo lo que tienes que hacer en tu vida, pues estás dejando a un objeto inanimado que te diga cómo actuar en la vida, y no puede ser. Lo ideal es que todo aquello que tú vayas a leer tenga una intención, o sea, no lo voy a leer simplemente porque está de moda o porque le funcionó a X persona conocida, sino que lo voy a leer siempre buscando algo de que yo lo voy a reflexionar, me lo voy a repetir y sobre todo me lo voy a querer porque tengo la capacidad de plasmar esa línea, porque a veces uno lee libros y de repente te sirve una sola frase, te sirve un solo párrafo. A veces yo he leído libros largos que inclusive me ha servido una sola línea. Pero utilizar esa línea en tu vida diaria de lunes a domingo y repetírtela, llega un momento que ya lo haces automáticamente. Entonces el libro siempre va a cobrar vida y deja de ser la paradoja de, como dice mucha gente, oye, me he leído toda la serie de Paulo Coelho y de Walter Rizzo, pero nada me sirve porque siento que todo sigue igual. Claro, le estás dejando al libro que haga cosas por ti. No, el libro te plasma algo y la vida se la das tú a esa frase o a esa página que te sirvió para algo. Es bueno tener una figura de un personaje famoso como una meta de copiar o llegar hacia él. Sí, porque definitivamente, acuérdate que nosotros somos seres gregarios y somos seres sociables, ¿no? Una persona exageradamente aislada puede tener un éxito, pero completamente aislado, solamente en lo que se propone. Pero la persona que es sociable, los éxitos van a ser mayores porque hay áreas del cerebro, Dios es tan inteligente que nos puso a que fuéramos sociables, porque hay áreas del cerebro que no se desarrollan y que no segregan hormonas o sustancias que tienen que ver con el bienestar y por ende tu creatividad tiende a ser mucho menor. Entonces, nosotros tenemos que tener esta capacidad de sociabilizar para poder emprender de una manera más retroactiva, recíproca. O sea, tú me das, yo te doy, porque así como se contagia la rabia, también se contagia el buen sentido del humor y también la parte creativa. Y la angustia también, pero la parte positiva también. La angustia, me gustaría que lo tratáramos ya casi para cerrar la entrevista, porque existe en este momento el estrés como una enfermedad, ya casi está comprobada. Y aparte de eso, ¿cómo podemos canalizar en la situación que se vive actualmente en Venezuela para estos emprendedores? ¿Cómo ellos pueden hacer para poder salir o librarse de esa? No, fíjate que un emprendedor no utiliza el malestar social para justificar las posibilidades de fracaso, sino utiliza ese malestar para saber cómo yo genero bienestar dentro de ese malestar. Por aquello del cuento de que vale más ver el vaso medio lleno que medio vacío. Por ejemplo, una de las cosas que yo veo ventajosa cuando la gente me dice, mira, te vas a ir del país. No, si lo que sobra es depresión, ansiedad y que tiene que ver con mi profesión, ¿por qué no hacer talleres públicos, privados, hacer artículos, programar cosas por radio, prensa, televisión? O sea, más bien es una cosa muy productiva. Y los emprendedores tienen que entender de que donde hay escasez, no es que no existan recursos, sino que van a haber unos que se van a adaptar a esa situación. Fíjate que, por ejemplo, hoy almorzando me llamó la atención porque no hay refresco, pero me llamó la atención que la señora me ofrece papelón con limón y venía envasado en una lata de refresco. Y yo, bueno, esto es tener idea. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que sobra en Venezuela? Caña de azúcar, independientemente haya o no haya materia prima, y limón también nace como monte. Entonces, es utilizar aquellas cosas que existen en la tierra y que te la provee de alguna manera el momento y la circunstancia para poder utilizarlas y satisfacer la demanda del cliente. Bueno, muchísimas gracias por tu participación acá en
Muchísimas gracias a ti. Universitaria, espero que todos ustedes hayan tomado nota de lo que nos acaba de decir Edgar López. Y bueno, no se aparten porque a continuación viene Coach para Todos, un tema muy interesante, esos tips para que ustedes aprendan a vender. Dicen que vender es un arte, pero a veces es necesario tener en cuenta algunas técnicas como las que les presento a continuación. Primero, planificar el encuentro. Significa organizar el material impreso o audiovisual para mostrar en un tiempo corto. Igualmente, es preciso conocer las características no solo profesionales, sino personales de la persona a quien vas a ofrecer el producto o servicio para establecer una empatía. 2. Articular el producto con beneficios. Es necesario extraer las 3 cualidades más relevantes del producto y adaptarlas a las necesidades más urgentes del cliente que le dejen beneficios. 3. Mensaje sencillo. La comunicación interpersonal efectiva complementa el uso de un lenguaje sencillo con palabras cotidianas, donde no se abuse tanto de los tecnicismos, pero sin caer en lo vulgar. 4. Menos es más. Esto se refiere a la retórica, herramienta de mayor influencia en los discursos, pero la reafirmación de 2 o 3 factores de interés en los receptores es suficiente. 5. Determinar el próximo encuentro. Siempre que termine la primera entrevista, fija una nueva visita a corto plazo. Ahora les toca salir a buscar clientes. Éxitos. Después de conocer estos interesantes tips de cómo vender sus productos o servicios, les pido que tomen nota de nuestras redes sociales. Me consiguen en la página de facebook.com/Marianela Campos, en Twitter @NelaCampos al final con ss. Estamos en Instagram a través del @mercadeandotv y el canal de YouTube para que ustedes puedan suscribirse y compartir todo este material Mercadeando TV. Vamos a una nueva pausa y al regreso muchísimo más de Mercadeando a través de TV Andes.